Apreciamos manifestaciones artístico-culturales con temáticas innovadoras, como contaron Melissa y Karina en su familia para afrontar la reducción de los ingresos de la venta debido a la pandemia. Tuvieron que adaptar sus artesanías al contexto actual, representando situaciones que reflejan lo que se vive hoy. En esta actividad vamos a conocer algunas manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan situaciones del contexto actual que se vive en el mundo. Luego indagaremos sobre las manifestaciones artístico-culturales de nuestra localidad o región que hayan innovado adaptando sus temáticas y representaciones. También investigaremos sus características y el mensaje que se busca comunicar a través de ellas. Comencemos. ¿Conoces a alguien de tu localidad que realice alguna manifestación artístico-cultural? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? Sí conozco, es un artista que trabaja con pinturas, retratos, artesanía y ha colocado un punto de exhibición y venta en un centro comercial. Me llamó la atención sus pinturas en pequeñas piedras de río. ¿Qué manifestación artístico-cultural de nuestro país conoces que represente alguna situación del contexto de la pandemia actual? Bueno, conozco retablos ayacuchanos, tablas de sargua, pinturas peruanas de diversos artistas. Como sabes, la pandemia que vivimos hoy ha transformado nuestras vidas como la conocíamos, ya sea a nivel familiar, laboral, educativo, entre tanto otros aspectos. El arte no ha sido ajeno a eso. Muchos artistas han tenido que adaptarse a este nuevo tiempo de cambios en el que todas y todos también seguimos cambiando. Vamos a iniciar esta experiencia creando un espacio de meditación para recordar nuestras memorias. Busca un espejo o un objeto que refleje tu rostro y con este ubícate en un sitio cómodo donde te puedas sentar. Observa tu reflejo, presta atención por unos minutos a todos los detalles de tu rostro, tus ojos, tu nariz, tus cejas, tus labios, tu cabello. Mientras lo vas haciendo, pregúntate cómo he cambiado a nivel físico desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. ¿Qué rutinas o actividades realizo ahora en casa o en familia que antes no hacía? Tras responderte, en tu bitácora realiza rápidamente 2 dibujos, uno junto al otro, uno donde te representes a ti mismo o misma antes de la pandemia y el otro donde te representes el día de hoy. Puede ser en el escenario que elijas, en tu casa, en tu comunidad, donde gustes. Observa tus dibujos por unos instantes, modifica algunos elementos si crees necesario. Luego de este ejercicio, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes nuevos has logrado en este tiempo? Bueno, informarme a través del uso de la tecnología. ¿Crees que es posible adaptarnos a los cambios tomando conciencia de lo que vivimos? Porque sí, está demostrado que nos podemos adaptar a nuevas situaciones. Observa la imagen y responde. ¿Qué observas en la imagen? Un conjunto de personas ayudando y orientando a sus hijos en sus clases. ¿Qué piensas o qué te hace recordar al verla? ¿Qué te hace sentir? Me recuerda a los primeros meses del 2020,
durante el inicio de la pandemia y cómo afectó a las familias. Observa de cerca qué detalles observas, qué elementos se han representado, quién o quiénes aparecen en la imagen, qué acciones están realizando. Se puede apreciar a los padres y a los hijos realizando sus clases mediante el uso de medios tecnológicos. ¿Qué colores se utilizan? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué formas se utilizan? ¿Qué escenarios observas? Se observa vestimentas con el uso de diversos colores, diversos tipos de línea, rectas, oblicuas. Observo también un escenario del campo con árboles y pasto. ¿Por qué crees que estas situaciones han sido representadas de esta manera? Estas situaciones han sido representadas para retratar hechos y acontecimientos reales y cómo, a pesar de las dificultades, las familias apoyan el conocimiento a través de la educación virtual. Como toda manifestación artístico-cultural, esta es elaborada a partir de un contexto social y cultural determinado para conocer cómo muchos artistas han innovado en tiempos de pandemia y las razones de su representación. A continuación vamos a conocer 3 manifestaciones artístico-culturales innovadoras. Retablo ayacuchano de Gabriel Ataucusi ha plasmado su retablo con personajes de la crisis sanitaria. Tabla de Sargua de Wilder Berrocal representa en la tabla de Sargua la realidad educativa de la comunidad. Distintos personajes, niñas, niños y personas adultas están reunidos en el campo realizando distintas actividades relacionadas al estudio. Pintura amazónica de Elena Valera. Se aprecia un chamán y distintas formas con el diseño chipivo con nibo. La ilustración alude a los ícaros, cantos o melodías que realizan los chamanes durante las ceremonias rituales con medicina alternativa. ¿Cuáles son los desafíos que han estado viviendo los artesanos durante el tiempo de pandemia y cómo lo han enfrentado? El primer desafío ha sido cómo superar las dificultades económicas por la disminución del turismo y lo han enfrentado adaptándose a una nueva realidad. Vuelve a observar la imagen de la tabla de Sargua de Wilder Berrocal y a partir de la nueva información que tienes, responde las preguntas. ¿Qué busca representar? ¿Coincide con lo que pensaste o recordaste antes de leer el texto? Busca representar escenas de la vida cotidiana. En el caso de la tabla de Sargua, la celebración de la edificación de una casa. ¿Crees que la situación mostrada puede ser representada de otra manera? ¿Cuál? Sí, por ejemplo, una escena donde se pueda observar cómo las familias pueden superar las dificultades económicas a través de diversas actividades. ¿Cómo crees que la necesidad de contar con tecnología o acceso a la red ha cambiado nuestras formas de estudiar? Primero, mencionar las diversas dificultades por las que pasaron las familias de escasos recursos económicos y la adaptación a estudiar en forma virtual. ¿Consideras que esta representación te permite conocer, comparar la situación que vivimos hoy en día respecto a cómo era nuestra vida antes de la pandemia? Permite valorar lo que tenemos y entender las dificultades que puedan tener otras familias y cómo con mucho esfuerzo superan las dificultades.
Muestra la imagen a tus familiares o amigas y amigos y registra tus impresiones. ¿Qué pensamientos y emociones le genera esta manifestación artístico-cultural? Compara lo que has registrado de las impresiones e ideas de los demás con las tuyas. ¿En qué se diferencia o se asemejan? Es momento de indagar en nuestro entorno, ya sea en tu comunidad o región. ¿Conoces alguna manifestación artístico-cultural que haya sido objeto de innovación y que represente alguna situación del contexto actual? Sí, retablos ayacuchanos, pinturas peruanas, artesanía en piedra, cerámica en frío, yeso, etc. Conversa con tu familia para consultarles si tienen referencia de algún caso. Una vez que hayas identificado alguna, regístrala, ya sea con una foto, en un audio o incluso dibujándola. Para analizarla, graba un audio en el que realices lo siguiente. Describe las características de la manifestación artístico-cultural al detalle, es decir, qué materiales se han utilizado, qué técnicas o procesos se han aplicado para elaborarla, qué situación ha sido representada, quién lo hizo y por qué. Compara la tabla de Sarwa de Wilder Berrocal y la manifestación que investigaste, identifica y explica en qué se asemejan y en qué se diferencian. Comenta los materiales, técnicas, colores e intenciones que tuvo cada artista. Finalmente, con tus propias palabras, reflexiona sobre cuál es la importancia de las manifestaciones artístico-culturales que representen situaciones de la vida cotidiana para tomar conciencia de lo que vivimos hoy. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones artístico-culturales que representan situaciones de la vida actual? He aprendido a conocer y valorar las manifestaciones artístico-culturales que tenemos en cada región. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que he tenido al averiguar qué manifestación artístico-cultural innovadora se conoce en mi familia o comunidad? ¿Cómo la he superado? Bueno, en este caso no ha habido dificultades por la información cercana que tenemos de algunas actividades que se realizan en mi comunidad. ¿Qué debería mejorar al realizar el análisis crítico de manifestaciones artístico-culturales? ¿Por qué? Seguir investigando sobre el tema. Nosotros cambiamos de los retablos clásicos que son costumbristas por esta situación del COVID-19 que nos está afectando, nos ha afectado, ¿no? Y no tuvo tanta acogida ya los retablos tradicionales, los costumbristas, ¿no? Y nosotros nos vimos obligados, ¿no?, a cambiar de temática para poder vender nuestros trabajos. Hicimos una escena del homenaje a los médicos que están luchando contra el COVID-19 y vemos también a Jesús y a sus ángeles cuidándonos siempre, ¿no? Conjuntamente con los doctores. Aquí vemos también el paciente que ya se recuperó del COVID-19.